Vamos a presentar el plano 6, concretamente ese 6 que representa el plano cuántico. O sea, es una instancia de pura energía. Es el símil que podemos tener es el enchufe. ¿Sí? Un enchufe que da corriente. ¿Sí? Entonces el plano de existencia de esa corriente es el mismo plano de la existencia de ese campo cuántico. ¿Sí? Como la electricidad. Entonces, la electricidad no puede tener pasado. Esto es algo obvio. Pongo algo ahí y eso que pongo ahí tiene futuro, no tiene pasado. ¿Sí? Entonces, el plano 6 cuántico, acá tenemos los observadores que iban para abajo. Y estos los del retorno, ¿cierto? Entonces, en esta instancia, acá está la esencia, el plano de la verdad, el plano de la energía. ¿Sí? Entonces, no tiene pasado, entonces tiene futuro. Por esto es que nosotros habíamos escuchado que el futuro va atrás. ¿Sí? El futuro va atrás, tiene que ver con esto, que el observador, en ese plano cuántico no hay pasado. Si no hay pasado, hay futuro. Yo le doy mi identidad al pasado y van a ser estos observadores los que van a estar conectados en línea, como si esto fuera un enchufe, ¿sí? No, como de dos patitas, ¿sí? Y está enchufado ahí. Los pasados están enchufados en el campo cuántico y te va a dar los futuros, o sea que vas a proyectar experiencias que tienen que ver con el pasado. Vas a estar todo el tiempo, lo que nosotros llamamos rebotar en el campo cuántico. Pum, 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 siempre a la experiencia, siempre a la experiencia. ¿Esto está mal? No, no está mal. Es parte de la mecánica del universo y está todo bien. El punto es que hay un tiempo para hacer esto y manejarse de esta forma, porque nosotros necesitamos a toda esta energía hacerla pasar por todos los circuitos que el quinto observador se le ocurrieron. El quinto observador se le ocurrieron un montón de cosas y bueno, acá están enchufadas. El cuarto va y aplica esas distorsiones en un programa. El tercero, con sus creencias, se apoya en esos programas, en esas distorsiones y tiene la energía para ponerlas en marcha. La energía que hay en el campo va a afectar directamente al cuerpo hormonal y va a poner en marcha emociones que están todas adentro de un patrón. Tum, 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 tum. Y esto va a afectar finalmente mi plano físico y biológico. Entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a referenciarnos en el pasado, siempre estamos adentro de esto. Vamos a llegar hasta acá, rebotar otra vez la experiencia. El tema es que esto lo podemos hacer por un plazo de 25.000 años. Cuando este tiempo termina como una especie de préstamo. El dueño del campo es el original. Y el original a este término termina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El momento para crear todas esas experiencias ya está terminando. Si nosotros seguimos continuando referenciando para allá, se termina el tiempo y nosotros no llegamos nunca a tener una obra coherente, porque lo único que estamos haciendo es repetir pasado, repetir pasado, repetir pasado. Repetir pasado está bien mientras estamos en el ancho del desdoblamiento, pero cuando está por terminar, por colapsar esta apertura temporal, ya no está tan bueno, porque nos estamos dirigiendo a un suicidio colectivo. Claro, el tiempo se comprime. Entonces, si el tiempo se comprime, se tiene que reunir el propósito con la existencia. El propósito y la existencia existen simultáneamente. Entonces yo que
estoy acá en el plano más lento, existo simultáneamente en el otro extremo. Y tengo que estar reconociendo esto. Entonces, para eso es el sistema de referencias. Porque nosotros ahora empezamos a manejarnos con la lógica del origen y empezar a referenciarnos para el retorno. Referenciarnos con el retorno va a hacer que todos esos diseños de todas esas distorsiones primarias, originales, se conviertan en nuevas obras. Acá, el quinto que vuelve va a volver a casa con una versión propia acerca de cómo las cosas son y no son. Y esto es lo importante. Todo el desdoblamiento tiene un propósito, y es que tengamos un propósito previo, coherente y cohesivo, y vayamos a manifestarlo. Este proceso es, primero acá tengo el diseño de las distorsiones, y cuando yo cambio la perspectiva, que es lo que ahora estamos aprendiendo, referenciar en el eje Y y cambiar la perspectiva para allá, ya no voy a los futuros, sino que voy al origen. ¿Sí? Este observador me lleva al origen y este me lleva a los futuros. Entonces, ahora me voy a referenciar en el observador que me lleva al origen. ¿Sí? En esta instancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar exactamente las ecuaciones que me nivelan todas las distorsiones. Pero como yo tengo el potencial de cada plano de la experiencia, voy a poder tomar todo el ancho de toda la experiencia de todos los planos. Esto, cuando yo llego acá, tengo una obra en mano. Tengo una versión que ha elaborado mi ser virtual y que ya ahora cuánticamente está coherente. Está coherente. Entonces, una vez que esa obra está coherente, me voy a parar en el sexto plano asumiendo la posición del sexto observador al punto cero. Porque ya pasé por las instancias de poner en coherencia la información del plano 1, ¿se acuerdan? Ya pasé por poner en coherencia la información del plano 2, emoción o energía en movimiento, pasé por la instancia de poner en coherencia el plano 3, en autorreferencia, pasé por poner en coherencia el plano 4, asumir que no soy el viaje, soy el viajero y que tiene que ese viajero tener un retorno. Ese viajero asume un mandato del origen y lo está volviendo al origen. ¿Sí? Está reconociendo la fuente de la verdad, dueña de la energía que le ha hecho ir a explorar. Entonces le está retornando todo a su verdadero dueño, digamos. Entonces, cuando paso por acá, pongo en coherencia a todo ese programa del viajero. Cuando paso acá, quinto observador al punto cero, lo que estoy haciendo es poner en coherencia a la esencia. La esencia tiene la pregunta y la respuesta, ¿sí? Y esta es la verdad de la anticipación. O sea, no necesita ir a la experiencia porque todo lo puede en realidad resolver acá. Pero sí necesito ir a la experiencia para tener qué pasa desde esta perspectiva, qué pasa desde esta, qué pasa desde esta y qué pasa desde esta. ¿Sí? Desde acá puede tomarlas a todas y ya tiene una obra completa y lo que va a hacer es llevar esa obra a casa. Entonces, sexto observador punto cero es el único punto dentro de un plano de energía pura que no es de energía pura, es de conciencia.
Ese punto de conciencia dentro de un plano, dentro de una instancia energética, es lo único que puede abrirnos el camino hacia el plano de verdad. El plano de verdad, el único acceso que tiene es sexto observador punto cero. ¿Sí? Sexto observador punto cero. Entonces, sexto observador punto cero es el que elige si se va a los futuros o vuelve al origen. Entonces, una vez que elige, tiene todo el poder este observador, tiene todo el poder. ¿Sí? Por eso también ustedes habrán escuchado en algún libro famoso del 666, ¿no es cierto? Fíjense, 666 tiene todo el poder porque está hablando del campo cuántico y es todo el poder del original, pero si lo lleva para proyectar acá abajo, lo va a proyectar en un sentido de la no verdad. Va a ser el opuesto a este. ¿Sí? En cambio, 6 al punto cero pasa a la fuente. Entonces todo el poder es devuelto a la fuente, a la verdad. Entonces, cuando yo atraviese la membrana cuántica, le llamo membrana cuántica porque acuérdense que cuando salimos del cuarto, estamos en una conciencia circular. En la conciencia circular, la esencia está al centro y el viajero, el alma, está en el último punto. Por eso es un viajero, se va afuera de sí, porque la esencia tiene una pregunta que le manda a hacer. Y ahora el viajero lo que le va a dar a la esencia es la respuesta. ¿Entienden? Entonces el viajero, en vez de viajar para acá, está en el retorno. Entonces, el alma está en el último punto de este ser original. Está en la frontera. Entonces, lo importante es que nosotros desde acá, desde el fondo del desdoblamiento, reconocemos que tenemos una conexión con este punto y con este punto. ¿Sí? Muy importante, porque si no tenemos este punto cero, no se puede ir de aquí hasta aquí. ¿Sí? Porque estará todavía cursando en perpendicular su programa. En perpendicular, pero este es el eje Y, ¿entienden? Entonces la experiencia lineal se va a extender cada vez a una velocidad mayor, pero entienden que es otra dirección. Este es el eje X y este es el eje Y. Este es el que le va a dar el retorno. Solamente el viajero, cuando se coloca en este punto, se coloca en esa dirección. Si está dentro de su lógica, la lógica del cuarto plano, miren, se va bien lejos, se va a cualquier lado menos a donde tiene que retornar, porque tiene un tiempo máximo para poder hacer este viaje. ¿Sí? Si no, el ser original te dio plata hasta 25.000 años y después tenés que retornar, no tenés más. ¿Sí? Tenés que volver a casa a buscar más, a retornar el propósito de ese viaje, que es llevar las respuestas. ¿Sí? Llevar las respuestas de ese viaje. Fuimos con un encargo y tenemos que volver con ese encargo. Muy bien. Ahora, cuando estamos en el sexto plano y vamos a hacer la metodología y asumimos la posición del sexto observador al punto cero, lo que vamos a hacer es recibir a todo lo que tiene el sexto observador de los futuros, que literalmente es todas las posibilidades del campo. O sea, es como una lectura del campo y en mi bandeja va a estar todos los futuros. Todos los futuros están en mi bandeja. ¿Sí? Lo que voy a hacer es llevar a todos los futuros al origen. Entonces, a todos los futuros les voy a dar un retorno. Cuando los llevo desde el sexto punto cero,
voy al sexto observador del origen, entonces todos los futuros van a ser escaneados por ese observador y automáticamente se imprime un retorno. Entonces, cuando vuelvo al presente, voy a recibir todas las informaciones de todos los retornos de todos los futuros. Asumo en el eje del ser esto y voy al observador de todos los futuros del campo cuántico y expando e irradio esas informaciones. Fíjense que cuando nosotros en el plano 1 dábamos alusión al observador del máximo pasado y estábamos poniendo ahí el observador de los principios de la vida en la Tierra, estamos poniendo a un observador que es más colectivo. O sea, obviamente que es colectivo ese observador, pero es colectivo, pero que está operando en la individualidad de todos. Entonces, evidentemente, cada vez que hacemos esto en el plano 1, estamos modificando la estructura del colectivo en el plano 1. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero a un nivel cuántico. Entonces, estamos primero desde adentro haciendo una modificación en lo colectivo y luego desde afuera una modificación en lo colectivo. Es muy importante esto. Es muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué va a hacer cuando yo establezco el equilibrio en pleno instancia energética? Establezco el equilibrio apoyado en el único punto de conciencia dentro de un plano de energía pura. Y es el punto que establece la conexión entre todos los futuros y los retornos. Todos los futuros y los retornos, lo que yo estoy haciendo es poner en orden el universo. Conciencia esférica, ¿no? Yo dibujo un círculo porque acá tenemos un pizarrón y un marcador, ¿no es cierto? Pero conciencia esférica, la esencia está al centro y yo tengo los futuros y los retornos. Y lo que estoy haciendo es la verdad, anclarla en ese centro, ¿sí? Entonces sexto observador al punto cero me va a estar dando un equilibrio del campo. Si yo todas las cuestiones del campo las centro en base a ese equilibrio, ¿entienden? El campo va a quedar ordenado de una manera coherente. Y fíjense que la referencia va a estar al centro. Muy bien. Cuando termino de hacer esto y doy un paso hacia adelante, ¿qué es lo único que pasa entre ese plano de energía pura y el origen? El agua. Ese elemento agua, fíjense por qué. Que sabemos que el agua guarda información, ¿cierto? Perfecto, guarda información. Ahora, ¿cuál es el sentido la estructura más importante del agua? Fíjense que el agua tiene dos hijos y un origen. Tiene dos hijos y un origen. El agua está teniendo la misma estructura de la lógica del universo. Tiene dos hijos y un origen. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Viene el viajero con la obra del virtual. Viene el viajero con la obra del virtual. Y vuelve a hacer esa comunión de las aguas. Va a llevar la obra escrita como la información adentro de esa agua y va a entrar en el plano de la verdad. En el plano de la verdad va a haber una instancia que le llamamos la comunión de las aguas. O sea, es el ser original real
recibiendo al ser virtual que trae agua de la experiencia. Pero dentro de esa agua de la experiencia ya tiene una versión de todos los elementos en comunión y coherencia. Entonces, va a llevar una información del virtual al ser original, porque pasa por este ojo de aguja, camino estrecho, no sé si algo le suena, porque es una instancia muy particular. Yo no puedo entrar al campo, hacia el plano de la verdad, por otra puerta que no sea esa puerta, porque es la puerta de la conciencia dentro de un plano de energía. ¿Sí? Entonces, voy a llevar una obra. Entonces, cuando vayamos a hacer el plano 7, ya no es guiado. El plano 7 es una instancia de comunión, que es comunión de las aguas entre el virtual que viene con una obra y el real que toma a esa obra. No, acá tenemos